Bueno, se da constancia que están los mismos asistentes que estaban en la audiencia anterior. Vuelvo a ratificar que es el juzgado con función de control de garantías de Bogotá. El radicado es el 11-16-0000-2020-0073, que procede el 19 de febrero de 2020 a las 3:16 después del Marzo. receso a darle la palabra al señor fiscal para que continúe con la siguiente petición, que tengo entendido que es la de medida de aseguramiento. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señor juez. En efecto, la Fiscalía General de la Nación solicita a su señoría se sirva a imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario al señor Andrés Felipe Caballero. De conformidad con lo que establece el artículo 250 de nuestra Constitución y lo que establecen los artículos 306 y siguientes. Lo primero, honorable señor juez, es manifestarle a usted y a los demás presentes en esta vista pública que, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 de nuestro Código de Procedimiento Penal, la medida de aseguramiento procede, en segundo lugar, en delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena sea o exceda de 4 años. En este caso, pues el señor ha sido imputado, entre otros, por el delito de violación de medida sanitaria, que tiene una pena que va entre los 4 y 8 años. Esta fiscalía solicitará la medida de aseguramiento basado en este delito, en el de violación de medidas sanitarias, contenido en el artículo 378, que consiste en el que viole medida sanitaria adoptada por autoridad competente. De manera que lo primero es que el requisito objetivo efectivamente se cumple. Ya se realizó lo atinente a la individualización del señor Andrés Felipe Caballero y simplemente, señor juez, me permito reiterar que los hechos que aquí nos concitan tuvieron ocurrencia el pasado 18 de marzo, cuando el señor Andrés Felipe Caballero, aquí presente, se disponía a viajar en el vuelo 8576 hacia la ciudad de Valledupar, cuando de repente decidió agredir a una de las empleadas de la aerolínea. De manera intempestiva se quitó el tapabocas y le tosió a una funcionaria del aeropuerto con la intención de agredirla, siendo requerido por la comunidad de inmediato. Señor juez, a fin de solicitar esta medida de aseguramiento, la Fiscalía General de la Nación considera que es aplicable lo previsto en los artículos 308, numeral segundo, y 310, numeral segundo. Esto es, del Código de Procedimiento Penal, por supuesto. En criterio de la Fiscalía General de la Nación, el señor Andrés Felipe Caballero debe ser recluido en un establecimiento penitenciario toda vez que su libertad o el que no se haga efectiva esta medida de aseguramiento puede poner en peligro a la comunidad. En efecto, señor juez, esta Fiscalía General de la Nación cuenta con la entrevista que rindiera la señora Liliana Gutiérrez Azafata y 2 pasajeros más, quienes dan cuenta, además de un video que ha circulado por los medios de comunicación y que todos podemos ver aquí en el computador, en el que usted podrá observar como quien tiene usted aquí presente de manera intempestiva, se quitó el tapabocas y procedió a toserle en la cara a una funcionaria que es la señora Liliana Gutiérrez, cuya entrevista ya conocen todos ustedes. Con ello queda evidenciado que esta persona cometió de manera clara el delito de violación de medidas sanitarias, con lo que se cumple el requisito de la inferencia razonable de autoría. Esta medida de aseguramiento además es urgente, pues estamos en plena época de propagación de esta pandemia y una persona que realiza este tipo de comportamientos, pues sin lugar a dudas es un peligro para toda la comunidad. A fin de desarrollar la argumentación de la Fiscalía, señor juez, pues debo comenzar por manifestarle a usted y a todos los presentes en esta vista pública que gracias a este tipo de comportamientos hoy tenemos en Colombia 108 infectados, 213.254 en el mundo, 8.843 muertes en 153 países. Por favor, el imputado guarde silencio. Yo entiendo la situación, pero por favor abstenga de hacer gestos y ya tendrá la oportunidad por la defensa. Perdón, señor fiscal, continúe. De acuerdo, señor juez, a la resolución 385 del 12 de marzo, expedida por el Ministerio de Salud, el denominado COVID-19 fue declarado el 7 de enero como una emergencia de salud pública de importancia por la Organización Mundial de la Salud. Esta es una enfermedad que presenta síntomas sumamente graves y que a la fecha, señor juez, no existe un tratamiento o vacuna para hacerle frente al virus. Y es por ello que el Ministerio de Salud expide esta resolución. En esta resolución se establece una serie de medidas a fin de evitar que esta pandemia se propague entre los ciudadanos, señalando en el numeral 2.7 que
las personas que operen en los diferentes medios de transporte tomen todas las medidas para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Esta medida sanitaria establecida por el gobierno nacional fue inatendida por la persona aquí presente, quien de forma retadora, quien de forma abiertamente discriminatoria y con motivo de burla, pues decidió toserle en la cara a una funcionaria que estaba indefensa en presencia de toda la comunidad, poniendo además en peligro a los demás usuarios, pues estos hechos hubieran podido generar un episodio de pánico, señor juez. Sin lugar a dudas, el señor Andrés Felipe Caballero es un peligro para la comunidad, lo cual sustento basado en el artículo 310, numeral segundo, que habla que uno de los criterios para tener a la persona como peligrosa para la comunidad es la gravedad de los delitos. Estamos hablando de la propagación de la epidemia más grave que ha enfrentado la humanidad en muchísimos años, y gracias a comportamientos como el suyo puede terminar afectando a un número de ciudadanos, pero además, honorable señor juez, esta persona no tuvo el más mínimo decoro, pues en este acto burlesco demuestra que la justicia y que la reglamentación pues es un asunto que no le toca a él, es una persona abiertamente desafiante de las normas de convivencia. Y es por ello que la Fiscalía General de la Nación considera, señor juez, que usted debe imponer una medida de aseguramiento que además debe ser en un centro carcelario, pues por demás la comunidad necesita un ejemplo respecto de la necesidad de observar este tipo de normativa. Debe usted atender la gravedad, la necesidad de prevenir estos hechos y, por supuesto, que esto no se convierta en un mal ejemplo. Es por ello, señor juez, que la Fiscalía, de manera respetuosa, de conformidad con lo que establece el artículo 310, le solicita enviar de manera preventiva a un centro penitenciario al señor Andrés Felipe Caballero, de acuerdo a lo anteriormente indicado. ¿Terminó su intervención? Terminé la intervención, señor juez. Ya corrí traslado de la entrevista de la señora Liliana Gutiérrez y de los demás pasajeros, que dan cuenta de que el que cometió estos actos fue el señor, así como los videos que han circulado por internet. Bueno, el juzgado recibió ya la copia de la evidencia y de la información obtenida por el señor fiscal. Los demás sujetos procesales lo recibieron. Ministerio Público, sí, señoría. Defensa. Perdón, su señoría, ¿podría repetir que se entrecortó en ese momento? Que si recibió a su correo electrónico los elementos que corrió traslado la fiscalía. Sí, señor juez. El señor indiciado, el policía judicial se los puso de presente, los tiene usted en su momento en su poder. Sí, señor juez, acá los tengo. Bueno, en este momento entonces se le concede el uso de la palabra a la defensa para que conteste la petición de medida realizada por la Fiscalía. Señoría, el Ministerio Público interviene, me parece que en uso del derecho a la última palabra. Si me permite, yo quisiera hacer una intervención previo a que la defensa lo haga. Sí, claro que sí. Lo que es que como rara vez la Procuraduría asiste, a veces se me olvida. Le pido disculpas. Por favor, señor agente del Ministerio Público, proceda. Gracias, señoría. Y en este caso le parecerá más extraño que la Procuraduría o el Ministerio Público se oponga a la solicitud que hace el señor fiscal por las siguientes razones. No haré manifestaciones respecto a los tipos penales de propagación de epidemia, lesiones dolosas e injurias por vías de hecho, el último de ellos por tratarse de un delito querellable y frente al cual no procedería la medida de aseguramiento privativa de la libertad, el de propagación de epidemia y lesiones dolosas por cuanto ha dado la situación de disminución de la pena relacionada con la tentativa y siendo un dispositivo amplificador del tipo, la pena queda lo suficientemente baja como para que el factor objetivo no se cumpla. Me referiré únicamente respecto al tipo penal de violación de medidas sanitarias. Hay que decir, señoría, que nos encontramos frente a un tipo penal que tiene dos condiciones. Uno, efectivamente es un tipo penal de delito abstracto y frente al cual no se requiere ningún resultado. No obstante, es un tipo penal en blanco que requiere una remisión normativa estricta respecto a la normatividad que efectivamente dispone, que nos encontraríamos nosotros frente a la conducta que se ha señalado. Y es que el señor fiscal ha mencionado que la norma o el ingrediente normativo de este tipo corresponde a la resolución número 385 del 12 de marzo del 2020 y no obstante, el señor fiscal me parece a mí no cumplió con la carga argumentativa respecto a la necesidad de imposición de la medida de aseguramiento. En el aparte resolutivo nada se dice respecto a las personas que pudieran estar infectadas respecto al COVID-19. Y es que si se da cuenta, las medidas sanitarias de que trata el artículo 2 de dicha resolución están dirigidas a las autoridades o aquellos particulares que organizan eventos. En primera medida dispone
2.1, suspender los eventos con aforo. 2.2, ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los riesgos. 2.3, ordenar a los establecimientos comerciales y mercados que implementen las medidas higiénicas. 2.4, prohibir el atraque, desembarque, carga y descarga de pasajeros. 2.5, ordenar a los administradores de centros residenciales. 2.6, ordenar a los jefes, representantes legales. 2.7, ordenar a los responsables. Yo le ruego al señor Objeción, el señor está leyendo. Que la norma la conocemos todos. Por favor, absténgase de leer la norma en su totalidad. Señor procurador, siga adelante. Gracias, señoría. Ya que el señor fiscal hace mención a que yo estoy leyendo, pues habría sido importante que el mismo fiscal hubiera señalado cuál de las medidas sanitarias es efectivamente la que se ve en estos momentos incumplida, y en ese orden de ideas, frente a una mera situación de posibilidad, casi que estaríamos frente a una especie de tentativa de sospecha, y aun cuando sea absurdo, así efectivamente lo está planteando la fiscalía. Y es que le pareciese sospechar que la persona pudiese estar infectada y que por lo tanto violó una medida sanitaria respecto a la cual no es el destinatario. Recuérdese entonces que la única medida sanitaria que se establece en los artículos 3 y 4 de la resolución que el señor fiscal debió haber leído y que no leyó, por demás establecen que las medidas sanitarias solamente aplican para aquellas personas que se encuentren en situación de cuarentena. En ese orden de ideas, señoría, en punto a la inferencia razonable de la autoría, el Ministerio Público se opone a la solicitud de imposición que ha hecho, con todo respeto de decirlo, de manera irresponsable la Fiscalía General de la Nación en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias. He terminado. Gracias. La defensa, por favor, le tiene el uso de la palabra a la doctora Pamela Forera, defensor del señor Andrés Felipe Caballero. Su señoría, muchísimas gracias. De no ser repetitiva con los argumentos ya esgrimidos por el Ministerio Público, quisiera manifestarme pues realmente sobre la solicitud completamente absurda que hace la Fiscalía sobre detención preventiva en establecimiento carcelario, atendiendo a las circunstancias que nos están afectando como sociedad en este momento. Manifiesta que es procedente la medida en cuanto al numeral segundo en el artículo 313 respecto a la procedencia de la detención preventiva en delitos investigables de oficio cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años, esto en referencia a la medida sanitaria. Sin embargo, más allá de la procedencia de la medida, porque esto simplemente es un requisito de forma y no de fondo, como lo sabemos todos muy bien, se deben sustentar además los fines constitucionales que estaría cumpliendo la medida en cuanto a la detención preventiva de mi procesado, que es exactamente la razón por la cual no debería proceder y me parece además sumamente irresponsable por parte de la Fiscalía General de la Nación. ¿Esto por qué es? Manifiesta que conforme al artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, mi procesado está en curso en la causal de peligro para la comunidad debido al numeral segundo, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Si bien está claro que a mi procesado se le están imputando 4 delitos de los cuales no acepto y sobre los cuales sus requisitos dogmáticos, así como simple probatorios inclusive, deberán ser debatidos en otros momentos, es clarísima la norma en establecer 2 cosas que me parecen absolutamente imperativas. Primero que todo, en el artículo 310 se establece que el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. No es simplemente un numeral del 310, sino son todos los 7. De manera que la carga argumentativa de la Fiscalía es absolutamente deficiente en este estándar, pues lógicamente no existe ningún tipo de evidencia que demuestre que mi procesado incurrirá en la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Tampoco está disfrutando de un mecanismo sustitutivo de una privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional. No existe sentencia condenatoria vigente por delito doloso o preterintencional en contra de mi procesado, de mi defendido. No se utilizaron armas de fuego o armas blancas. No es sexual en contra de menor de 14 años. No se hace parte o se pertenece a un grupo de delincuencia organizada. En ese sentido, además, el parágrafo segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal establece claramente que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad serían suficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida. En este caso, que fuera, por ejemplo, la propagación, supongo, del COVID, supuestamente, que creen que padece el indiciado a pesar de no demostrarse ninguna prueba, ninguna evidencia de que lo padece. Es evidente que esto no es así, y de todas maneras, así fuera procedente una solicitud de medida intramural o privativa de la libertad, es evidente que enviar al procesado de estar infectado con el
con el patógeno COVID-19 a un establecimiento de reclusión, no hay entrada ni salida de personas, es una medida sumamente irresponsable. ¿Está bien, señor procurador? Sí, señoría, muchas gracias. Discúlpeme, gracias por tomar las medidas sanitarias respectivas. Sería sumamente irresponsable introducirlo a cualquier establecimiento de reclusión del orden nacional, por cuanto la propagación de epidemias en estos centros es desaforada y completamente delicada. Son personas que no tienen acceso ni siquiera sus derechos mínimos, y pues la privación de la libertad tiene que ser algo netamente excepcional, como fue establecido en los 3 estados de cosas inconstitucionales que ha establecido la Corte Constitucional, que también estableció lineamientos en contra de la detención preventiva en establecimiento carcelario, como fue la 388 de 2003. Por estos motivos, debido a que la Fiscalía lo sustenta solamente en un numeral del 310, además de que claramente no argumenta los motivos por los cuales el procesado es un peligro para la comunidad, lo cual se encuentra completamente descabellado, no se puede aceptar esta tesis. Termina además su argumentación estableciendo que la suscita un ejemplo y por eso hay que enviarlo a un centro de detención preventiva, y la defensa tiene que establecer y le tiene que manifestar a la Fiscalía General de la Nación que la medida de aseguramiento no es prevención general negativa, por cuanto no es una pena privativa de la libertad, es una medida de aseguramiento para prevenir que se continúe con el delito. No lo anterior, no es prevención general negativa, no es una pena anticipada para el procesado. Es absurdo. Muchas gracias, su señoría, eso sería todo. Bueno, el juzgado ha tenido la oportunidad, sin perder la atención necesaria a los importantes argumentos del Ministerio Público de la Defensa, de revisar los elementos materiales probatorios y por consiguiente pasa a resolver. El despacho ve, al igual que el Ministerio Público, que la medida se basó básicamente en la violación de medida sanitaria. No hizo el señor fiscal ninguna manifestación de fondo frente a la propagación de epidemia, ni tampoco hizo el señor fiscal ninguna manifestación frente a la injuria por vía de hecho, ni tampoco frente a las lesiones personales en grado de tentativa ambas. Así que solo está sustentado en la violación de medida sanitaria, para lo cual el señor fiscal corrió los informes de la Organización Mundial de la Salud, los decretos, resoluciones y demás normas del Ministerio de Salud de Colombia y de la Presidencia de la República, estableció también las entrevistas de Liliana Gutiérrez, la funcionaria de Avianca, también las entrevistas de los 2 pasajeros, un video sin fecha, sin hora, sin identificación de las personas que estaban, en donde se ve a una persona que de característica al parecer masculina en una actividad no muy clara. Debe este despacho manifestar lo primero que no más con decir que el señor fiscal no hizo el test que le tocaba hacer para expresar por qué las medidas no privativas de la libertad eran suficientes, y con eso ya bastaría para no proceder, como efectivamente lo hará este despacho, a despachar negativamente la solicitud de detención intramural. Es absolutamente claro, como lo decía la defensa, que no entiende este despacho cómo la fiscalía en este momento, en donde precisamente imputa para proteger la salud pública un delito de violación de medida sanitaria, quiere mandar a la cárcel a una persona que podría estar contaminada de un patógeno que es altamente contaminante, para poner en peligro así a toda la población. En aras habría tenido que bastarle con la prohibición o la obligación de permanecer en su residencia o en un hospital, y también la obligación de no acercarse a otras personas. Pero vuelvo y le repito, esto es a manera de ejemplo para manifestarle que no cumplió ni siquiera con la carga de decir por qué no son suficientes las intramurales. Tampoco manifestó, y no puede ser evidente la situación, en qué consiste el peligro para la comunidad en sede del riesgo futuro. No puede quedar la fiscalía solamente con la presunción, y tampoco le manifestó a este despacho en qué consistía ese riesgo futuro real y concreto que se puede tener a una persona para proferirle una medida de aseguramiento en uno o en otro sentido. La necesidad y la urgencia tampoco quedaron satisfechos para este despacho. Pasó
muy rápido por encima de esta circunstancia. Lo otro es que le da la razón al Ministerio Público en cuanto a no fue enfático en manifestar ni claro el señor fiscal en cuál era la medida sanitaria que se había violado, y este despacho tiene que ser estricto para proferir una medida de aseguramiento en cuanto al principio de legalidad. De tal manera que con estas concretas y precisas consideraciones no tengo que hacer mayor examen para rechazar la petición de medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía. Gracias, señor juez. Por la Fiscalía General. No me agradezca. Lo que sí le debo manifestar es que hay una norma de todas maneras del gobierno que este despacho le dice, lo conmina a que la cumpla, a que cumpla por su salud y por la salud de todas las personas. Este despacho cree firmemente en que no es posible dar una decisión diferente a la pedida por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, las situaciones son tan graves que sí yo lo conmino, vuelvo y le repito, a que por favor cumpla las medidas sanitarias, o si no, pues la autoridad competente tendrá que reaccionar y usted sigue vinculado al proceso y ya será carga de la Fiscalía tomar las decisiones del fondo. Contra la presente decisión que se notifica en estrados proceden los recursos de ley. Tiene la palabra el señor fiscal. Sin recursos, señor juez, conforme. Ministerio Público. Señoría, frente a por fin una decisión responsable de la Fiscalía, sin recursos, por supuesto. La defensa. Sin recursos, señor juez. Bueno, con esto queda cerrado, manifestando que se respetaron los derechos de todas las partes. Bogotá, 19 de marzo de 2020, siendo las 3:57 p.m., se da por terminada las audiencias solicitadas por la Fiscalía.